de la Universidad Finisterra. Eh, Les agradezco a todos los asistentes, a Ítalo por esta charla que lo invitamos a dar para público general, pero para los estudiantes, sobre un tema muy interesante. Nosotros lo conversamos, era muy entretenido ver esto, que se llamó así, ¿no? La tradición artúrica entre el mito, la historiografía y la novela, para ver todos los cruces que se encuentran, ¿no es cierto?, en el ámbito de la tradición artúrica, muy interesante, muy conocida por todos, y Talo ahí nos va a iluminar un poco y a hacer algunas preguntas, a invitarnos a preguntarnos sobre este tema, ¿no? Entonces, eh, Ítalo, te dejo la palabra y Perfecto, encantado. muchas gracias a todos. Sí, muchas gracias entonces a la Universidad Finisterre, ¿no es cierto? A Macarena, a Catherine, a Raimundo, en representación de nuestra Escuela de Historia de la Universidad Finisterre, y por supuesto la bienvenida, ¿no es cierto?, a las personas que están allí, ¿no? Gabriel, ¿no es cierto?, Astrid, Diego, CHC, que no sé quién es, en fin, Giselle, Virginia, Fabián y Pedro, ahí son los que están, ¿no es cierto?, presentes en este momento, ¿no? Em, Voy a partir desde una apreciación general, ¿no es cierto?, de lo que significa en la historia la relación de significación y resignificación de los pasados. Muchos de ustedes lo sabrán, ¿no es cierto?, pero a lo mejor otros no tienen tanta noción. Muchas veces se hace una historia de un pasado que parece estar fijo en el tiempo, ¿no es cierto? ¿Ah? Como si la historia ya estuviese escrita ya. Entonces mucha gente se hace la, la, la imagen, ¿no? Que los profesores de historia tenemos que tener muy buena memoria para memorizar todo ese pasado que ya está escrito, registrado en texto, ¿no es cierto? Para luego difundirlo, ¿no es cierto? Ya, ¿no? Divulgarlo. Sin embargo, sabemos, ¿no es cierto?, la gente que se dedica a este oficio, que el pasado está en constante movimiento, ¿no es cierto? Está en constante movimiento porque el pasado no está fijo, no está rígido, ¿no? Y distintas generaciones, a propósito de lo que estábamos hablando de Valparaíso y el Parque Italia, ¿no? Distintas generaciones, ¿no? Develan pasados diferentes, ¿no? Porque se descubren archivos distintos o los mismos archivos son interpretados y leídos de otros modos y de otras maneras, son recepcionados de otras maneras, las significaciones cambian, ¿no es cierto? Y por lo tanto el pasado está en constante movimiento, ¿no? Y eso implica que efectivamente, ¿no?, constantemente, también lo voy a decir solamente con esa palabra generaciones, que en este momento me parece, ¿no es cierto?, cómoda para generalizar el problema, distintas generaciones, ¿no es cierto?, significan esos pasados de acuerdo, uno diría, a los epístemes que en ese momento estén rigiendo, ¿no es cierto?, en la vida, de acuerdo a la ideología oficial o la ideología no oficial que esté en la cultura de ese momento, de acuerdo a la mitología de la misma cultura en la cual uno habita, porque nosotros seguimos, aunque nos creemos, ¿no es cierto?, que somos dueños de la realidad real allí frente a nosotros, la verdad es que vivimos en una realidad mitológica, ¿no es cierto? Nosotros creamos imaginarios de la construcción de nuestro mundo, ¿no? No sé, en un ejemplo muy sencillo, cuando imaginamos una casa, ¿no? La imaginamos bajo cierta imagen burguesa o de la pequeña burguesía, ¿no es cierto? El pequeño living, ¿no es cierto? Ya, o en el pasado de nuestros abuelos, de nuestros padres, la vitrina, ¿no? La necesidad de determinado orden arquitectónico en un hogar típico con ciertos objetos que son deseables, ¿no es cierto? Eso es una mitología de un hogar, ¿no es cierto?, que no siempre se dio así, ¿no? Doy un solo ejemplo para cerrar este tema rápido, ¿no? En el mundo medieval, desde los datos arqueológicos, ¿no? Desde fondos de cabaña que se han estudiado, uno de los grandes autores, ¿no es cierto?, que se dedicó a eso, ya no está con nosotros, ¿no es cierto?, es Robert Fossier, ¿no? Nos daba cuenta que efectivamente en el mundo medieval, en una clase campesina media, con ciertas comodidades, ¿no?, la gente solía dormir en una sola cama, fuera el tamaño de la familia que fuera, ¿no? Si la familia era más grande, la cama crecía, ¿no? Pero la gente dormía en una cama común, ¿no? Y no, eso no era ni hacinamiento, ¿no?,
ni promiscuidad, bajo el concepto de nuestro puritano mundo burgués actual, ¿no? ¿No? La privacidad, la intimidad, la privacy, ¿no es cierto?, anglosajona que nos rige hoy día en nuestro país, ese puritanismo incluso del cuerpo, ¿no es cierto?, en fin, ¿no? Bueno, en el mundo medieval, ¿no? No es ni hacinamiento ni promiscuidad, sino que simplemente era un hábito de dormir juntos. Y por supuesto que ciertas costumbres que nosotros pensamos que estaban en el lecho, en el mundo medieval no se imaginaban en el lecho, o sea, ¿no? Estaban en la naturaleza. Cuando uno revisa los poemas, ¿no es cierto?, de la Edad Media y los cantos eróticos, por ejemplo, ¿sí? ¿No? Las relaciones son en el mundo de la naturaleza, ¿sí? ¿No? Debajo de un tilo, por ejemplo, una famosa canción, ¿no es cierto?, que hemos cantado en la fiesta de la Universidad de Finisterre, ¿no es cierto? ¿Ah? Esa canción Bajo el Tilo, el título de esa canción Bajo el Tilo es la principal avenida del Berlín, lo que era el Berlín Oriental, ¿no es cierto? Así se llama la gran avenida donde se hacían los desfiles en el ex Berlín Oriental, llevaba el nombre de esa canción, no sé cuánta gente también lo sabía, ¿no? En esa perspectiva. Bueno, y entonces ahí estamos viendo de qué manera uno puede imaginar, ¿no es cierto?, incluso desde una perspectiva que uno cree objetiva, de qué modo en esa mirada hay una mitología, ¿no es cierto?, en nuestra propia vida, ¿no?, en nuestros gustos, en el cine, ¿no es cierto?, o en el imaginario amoroso de las canciones románticas, ¿no es cierto?, hay una mitología del amor allí, ¿no? Entonces, estoy tomando efectivamente el concepto de mitología desde esa perspectiva, ¿no? En la perspectiva, ¿no es cierto?, de la creación, de la invención de una realidad que se hace invisible, porque los mitos tienen esa dimensión, los mitos suelen hacerse invisible y al hacerse invisible creemos que son la realidad misma, ¿no? El mito tiene ese efecto, ¿no? De tal manera que uno dice, bueno, esta es la realidad real mía y esa es la realidad mítica del otro, cuando la realidad mía es tan mítica como la del otro, solamente que ese mito se invisibilizó frente a nosotros. ¿Por qué digo esto? ¿No es cierto? Porque en el mundo medieval existe tal como en nuestro mundo, por ejemplo, en el campo historiográfico, la gente que escribía historiografía en la Edad Media, ¿no?, sean hombres o sean mujeres, porque en la Edad Media también hubo mujeres que escribieron historia, ¿no?, que generaron la historiografía, ¿no? En esa dimensión, ¿no?, la historiografía muchas veces, ¿no?, fue lo que podríamos colocar con palabras actuales y muy de vanguardia, ¿no es cierto?, ¿no? Ver cómo la historiografía de hoy día resignifica el pasado, ¿no es cierto?, cómo se hace una relectura del pasado, ¿no es cierto?, ¿no? O la aparición de un revisionismo historiográfico, ¿no es cierto?, que hoy día está en vigencia todavía, ¿no es cierto?, el revisionismo historiográfico. Hoy día en el país, este país llamado Chile, ¿no es cierto?, en lo que queda de este país llamado Chile, ¿no? Bueno, porque estamos construyendo otra realidad, probablemente. Seguramente otras memorias van a detonar, ¿no es cierto?, a la historiografía tradicional escolar, por ejemplo, los manuales, tal como nos mostraba Raimundo el manual, y entonces va a aparecer una historiografía muy distinta que ya se está escribiendo ya paralelamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, la historiografía desde el mundo mapuche, que es una historiografía muy distinta a escribirla desde la entidad Chile, ¿no es cierto? Ya, desde la tradición independentista, si uno quiere, ¿no? O el modelo del Estado nacional, unitario, centralista, en fin, ¿no es cierto?, frente a lo que está apareciendo hoy día en el mundo de los constituyentes. Bueno, todo eso frente a nuestra vista, ¿no es cierto?, se va a realizar en algún momento y va a llegar en algún momento a los manuales escolares, otra historiografía, ¿sí? ¿No? Eso sucedió, por ejemplo, en el mundo medieval, en la antigüedad tardía. Los cristianos, cuando digo antigüedad tardía, estoy hablando de los siglos fines del tercero, siglo cuarto, siglo quinto después de Cristo. Eso se llama la antigüedad tardía, o sea, la última parte de una antigüedad, ¿no? Allí fue el momento, ¿no es cierto?, en que una religión o una sensibilidad, yo diría inicialmente, ¿no es cierto?, vinculada a una dimensión profética, ¿no es cierto?, que se llamó en un momento cristianismo, ¿no?, que no era todavía una religión formateada en los comienzos, ¿no?, sino que era más bien un mensaje abierto, ¿no?, de un profeta que hablaba en analogías, en metáforas, ¿no es cierto?, en símbolos, ¿no?, sin mayor, uno diría, sin una precisión que la gente hoy día le exige, una ortodoxia, ¿no es cierto?, a lo que él dijo, pero la verdad es que cuando uno lee lo que él dijo, todo está dicho en símbolo, en parábola, está abierto, es un mensaje abierto, ¿no? Luego eso se clausura por doctrina, ¿no es cierto?, y otras cosas. Bueno, pero cuando ese mundo llegue en un momento a contactarse, ¿no es cierto?, con el mundo de las burocracias imperiales, por ejemplo, del Imperio Romano,
y logren un triunfo dentro de esas burocracias imperiales, ¿no es cierto? Y llegan al espacio político, los cristianos van a resignificar la historiografía pagana, ¿no? Van a releer el pasado, ¿no? Van a hacer un revisionismo historiográfico, ¿no? Hay un famoso autor, ¿no es cierto?, de la Antigüedad Tardía, Paulo Orosio, ¿no?, que escribe los 7 libros de historia contra los paganos, ¿no?, que escribe efectivamente, ¿cierto?, contra la tradición de la historiografía pagana romana, que era muy buena. Estamos hablando de Tito Livio, ¿no es cierto? Estamos hablando también de un griego que escribió historiografía romana como Polibio, ¿no?, y otros más, hay muchos, ¿no? Bueno, historiadores menores, ¿no es cierto? Historiadores también de manuales romanos, que existían manuales romanos de historia más sencillos que la historiografía de Tito Livio, ¿no? Bueno, distintos niveles de historiografía, ¿no? Pero en un momento Paulo Orosio, un cristiano, discípulo de San Agustín, ¿no?, va a escribir una historia, ¿no es cierto?, en donde él va a decir, ¿no?, que la historia cristiana, tomando la historiografía pagana, ¿no es cierto?, la va a tensionar y la va a resignificar, y en un momento va a decir, ¿no es cierto?, que la historiografía cristiana, por ejemplo, como un prestigio nuevo, es mucho más antiguo, va a decir, ¿no es cierto? Tenemos un pasado mucho más antiguo que ustedes, los romanos, ¿no? ¿No? Y entonces van a disponer de la apropiación de lo que ellos habían hecho de la memoria, no de la historiografía, de la memoria hebrea. Entonces uno diría, el Antiguo Testamento, que todos ustedes conocen, ¿no? El Antiguo Testamento va a ser un fondo que va a ser historizado, ¿no es cierto? Es una memoria de un pueblo, ¿no es cierto?, pero va a ser historizado por los cristianos, ¿no es cierto? Se le va a dar rango histórico a esa memoria hebrea, ¿no? En un momento, el mismo Paulo Orosio va a decir, ¿no es cierto?, nosotros somos mucho más antiguos que ustedes, los romanos, ¿no? Tenemos la memoria desde los comienzos del mundo, ¿no? Porque esa memoria hebrea cuenta con un mito, ¿no? El mito de la creación de un mundo. Entonces entramos a lo que uno podría llamar, ¿no es cierto?, esa dimensión del Génesis, ¿no? Entonces va a decir, nosotros venimos caminando desde mucho tiempo atrás. ¿Por qué? Porque los cristianos se apropiaron, porque había surgido en el ámbito judío, ¿no es cierto?, y hebreo el cristianismo, pero también se apropiaron de la memoria hebrea. Por eso entonces la Biblia cristiana tiene todo el Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, esa perspectiva, ¿no es cierto?, de Paulo Orosio le va a permitir, ¿no?, resignificar una memoria, porque los cristianos van a develar ese pasado más remoto que transforma el presente de la Antigüedad tardía. En el siglo XII, en lo que podríamos llamar el período románico en la Edad Media, o sea, vamos de la Antigüedad tardía, siglo IV, siglo V, ¿no es cierto?, después de Cristo, nos vamos al siglo XII, o sea, una buena porción de tiempo, ¿no? En el siglo XII, ¿no?, también podemos, y en otros momentos, ¿no es cierto?, pero aquí voy a concentrarme ahora en el tema de hoy, ¿no?, en el siglo XII, también en la isla de Britania, así era el nombre original de esa isla bajo la nominación romana, Britania, la actual isla de Inglaterra, ¿no? Britania también, ¿no?, fue impactada por una transformación bélica, política, ¿no?, pero que influyó en la escritura o reescritura de la historiografía del siglo XII, ¿no? Pero tal como la isla de Britania va a ser sacudida, ¿no es cierto?, por esa dimensión, ¿no es cierto?, de una reescritura, y ya voy a entrar al autor fundamental que voy a citar ahora en torno al mito artúrico, ¿no? También, ¿no es cierto?, en ese mismo siglo XII, y el siglo XIII también, ¿no es cierto?, ¿no? Una memorias más arcaicas que las que se habían ejercido hasta ese momento en el siglo XII, en la historiografía tradicional medieval, ¿no?, también conmovieron, ¿no?, modos de instalarse frente al pasado. El románico, que ustedes lo pueden ver como un estilo arquitectónico, artístico, pictórico, pero el románico también es una dimensión literaria, ¿no? El románico es una cultura, ¿no?, es un momento cultural. Pero el románico tiene una de las claves del románico es que el románico también desata una revisión del pasado como cultura, ¿eh? Y eso va a suceder también en el ejercicio de la escritura historiográfica, ¿no? Pero también va a suceder en otros planos, por ejemplo, en el plano de ciertas memorias culturales. Les doy 2 ejemplos femeninos a propósito, ¿no es cierto?, de nuestros tiempos, ¿no? En el siglo XII, ¿no es cierto?, hay una mujer notable que es Hildegard von Bingen, ¿no?, que ella trae al cristianismo una memoria originaria cósmica, ¿no? La historiografía en el discurso de Hildegard
se transforma desde una historiografía fundamentalmente social y humana, que ya estaba instalado, ¿no es cierto?, en el mundo medieval, se amplifica hacia un pasado de una memoria cósmica, ¿no? Y yo creo, no es el momento de decirlo hoy día, ¿no es cierto?, pero mi tesis de magíster estuvo vinculado a eso, ¿no es cierto? Yo creo que eso fue en gran medida debido a una cierta memoria femenina, a una concepción femenina del mundo, mucho más vinculada a la naturaleza, ¿no es cierto?, que al mundo social, que también está instalada, ¿sí? ¿No? Pero le dio tanta importancia, quizás porque la mujer misma está más vinculada a una proximidad con el mundo de la naturaleza, ¿sí? ¿No? Y entonces, una historiografía que fundamentalmente se medía, uno diría, desde una perspectiva, una historia política, bélica, ¿no es cierto?, administrativa en algunos casos, ¿no? En la Edad Media, en la memoria de Hildegard von Bingen, detona a que el hecho humano no solo debe ser entendido en la autonomía de lo humano, ¿no es cierto?, lo humano como uno diría, en un sitio superior a la naturaleza. La naturaleza prácticamente en muchas obras medievales no se nombra, ¿no? Es como un paisaje nomás, ¿no? En caso de Hildegard, la historia humana con la naturaleza se hermanan. Y cuando hablo de naturaleza también hablo de cosmos. O sea, las estrellas algo tienen que decir, uno diría, ¿no es cierto?, de la existencia humana. Lo voy a decir de esa manera. Y sin ser ella astróloga, para nada, ¿no es cierto? Ya, ¿no? Pero habla de las influencias de los elementos en la historia, ¿no? Pero al mismo tiempo va a decir en otro momento que también la historia tiene una dimensión musical, ¿no? Hay una melodía histórica. Miren las formas de razonar de esta Hildegard que aporta nuevas capacidades de comprensión del hecho humano. Bueno, y paralelamente a esa Hildegard, ¿no es cierto?, aparece en textos de Islandia, en el mundo medieval, otra memoria femenina, ¿no?, vinculada no a una historiografía, sino que vinculada más bien, ¿no es cierto?, a tradiciones míticas poéticas, ¿no? Una voz femenina que inaugura la memoria de Islandia, uno diría, vinculada a los germanos, es decir, en ese momento vinculada a lo que uno podría llamar hoy día con palabras actuales a la memoria vikinga, ¿no es cierto? El primer poema de la tradición mítica de los vikingos en la Edad Media, las Eddas, la Edda Mayor, que es la más antigua, ¿no es cierto?, de las Eddas desde el punto de vista de una memoria, ¿no?, está inaugurada en la voz de una mujer, o sea, ¿no?, una profetisa, una chamán, uno diría, ¿no?, que se llama Veluspa, equivalente al nombre de una gran pintora chilena actual, ¿no es cierto?, la Voluspa Jarpa, ¿no? En este caso es el mismo nombre, ¿no es cierto?, pero con la O con la cremilla, ¿no es cierto?, Veluspa, ¿no? Y Veluspa, cuando relata, ¿no es cierto?, míticamente a un rey el origen del mundo, ¿sí o no?, lo relata desde un mundo arcaico, ¿no es cierto? Aparece entonces una memoria arcaica, ¿no?, en esos escritos de las Eddas, ¿no?, en la dimensión de lo que podríamos llamar ese momento de la cultura románica, ¿no es cierto? La cultura románica va a comenzar a aparecer culturas arcaicas, y uno de esos caminos, por ejemplo, fue la memoria femenina, ¿no? Ya. Vinculado a nuestro tema artúrico, en el mismo siglo XII, un galés, es decir, de la zona occidental de Britania, es decir, de Inglaterra, donde hoy día está Gales, ¿no es cierto?, ¿no? En la orilla más al norte de Gales estaría Liverpool, y la orilla más al sur de Gales, de Gales, ¿no es cierto?, estaría ese cuerno, esa península que se alarga hacia el occidente de Britania, que sería Cornwall, ¿no es cierto?, o Cornualles en castellano. Yo no creo mucho en la traducción de los nombres, ¿no es cierto?, normales. Uno debería ocupar siempre los nombres propios, ¿no es cierto?, en el nombre originario, pero hay en castellano la palabra Cornualles, ¿no es cierto?, ya Cornwall, ¿no? Bueno, en esa zona de Gales, ¿se fijan, no?, va a aparecer un personaje notable cuyo nombre es Geoffrey de Monmouth, ¿no? Que él, en la primera mitad, ¿no?, del siglo XII, o sea, estamos hablando más o menos en la década del 30 del siglo XII, ¿no?, él se va a proponer escribir una historia, ¿no?, pero una historia que está en reacción, lo voy a decir con palabras actuales, en revisionismo, ¿no?, con la historiografía que se había escrito hasta ese momento en la isla de Britania. La historiografía anterior, ¿no es cierto?, a Geoffrey de Monmouth, era una historiografía que estaba vinculado a ciertos autores cristianos, ¿no?, monjes en algunos casos, ¿no?, clérigos en otros casos, ¿no?, que disponían de ciertas bibliotecas, cierta información y que habían realizado escritura de una memoria historiográfica, crónicas, ¿no?, vidas de algunos personajes, ¿no?, anales,
El género anales significa que hay gente que en algún momento toma el año que recién pasó y escriben las cosas más importantes que sucedieron en ese año. Eso en la Edad Media son muy buenos archivos, ¿sí? ¿No? De pronto, por ejemplo, alguien anota, ¿no es cierto?, que en tal año hubo un eclipse, ¿sí? ¿No? Y eso sirve para la historia, ¿no es cierto?, no solamente astronómica, uno diría, sino que también sirve para la historia climatológica, ¿no es cierto? Porque a veces, ¿no es cierto?, nos hablan no solamente de eclipse, nos hablan de sequía, nos hablan, ¿no es cierto?, de inundaciones, ¿sí? ¿No? Nos hablan del clima, ¿no es cierto? Pero refiriéndolo como algo casi anecdótico, ¿no es cierto?, sucedió tal cosa. Pero si la gente hoy día toma todos estos datos del mundo natural en esos anales, ¿no?, se daría cuenta que uno puede registrar ciertos momentos y ciclos, ¿no es cierto?, de temperatura, ¿no es cierto?, o de mayor pluviosidad o menor pluviosidad. Bueno, crónicas, como le decía, ¿no es cierto?, anales, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, Geoffrey tenía en su biblioteca esas historias, ¿no es cierto? Autores por ahí que aparecen, ¿no? Uno que está alrededor del año 500, uno diría, o sea, de fines del siglo V y comienzo del siglo VI, ¿no? Gildas, ¿no? Gildas es un cronista, ¿no?, que hace una historia importante de Britania, ¿no es cierto?, que anota cosas, ¿no? Ya. Hace un registro, ¿no? Cuando Britania ha sido invadida, ¿no?, por un grupo de germanos, los anglosajones, ¿no? Y en esa historia de Gildas, escrita ya casi posterior, un poquito posterior al momento, ¿no es cierto?, de la migración, a propósito del tema también actual nuestro, ¿cierto?, de la migración de los anglosajones que estaban ubicados al norte de la actual Alemania. Voy a hablar del mapa actual para que se ubiquen, ¿se ve? Entonces, la zona norte, todavía hoy día en Alemania hay una zona que se llama Sajonia, ¿se ve, no?, un estado de Alemania, ¿no? Entonces, en esa zona estaban dos grupos, ¿no es cierto?, de germanos, ¿no?, que eran los anglosajones, y hacia el siglo V los anglosajones cruzan hacia Britania. Por supuesto, es una migración marítima, ¿no es cierto?, tienen que cruzar ahí, ¿no? Y invaden la isla, ¿se fijan, no? Una isla que está habitada por muchos pueblos, ¿no es cierto?, pero la etnia más dominante en ese momento era el grupo étnico de los celtas, ¿no? Habiendo muchas diferencias en estos grupos celtas, no es un conjunto de personas solamente, sino que hay variantes dentro de esos celtas, tanto en el mundo continental de Europa, ¿no es cierto?, la Galia, ¿no?, al norte de la actual España, ¿no es cierto?, también hay un lugar que se llama Galicia, o Galicia, ¿no es cierto?, ya, celtas que estaban en el norte de Italia, ¿no es cierto? Eso se llama la Galia Cisalpina, ¿no es cierto?, nombrada por el mismo César, ¿no? La Galia Transalpina, lo que hoy día llamamos Francia, ahí estaba, ¿no es cierto?, la otra Galia. Habían galos y celtas en la zona de la actual Croacia, ¿no?, un poquito más al norte de Croacia, ¿no es cierto?, ya, encaminándonos, uno diría, hacia Bulgaria, por ahí, ¿no es cierto?, estaba la zona llamada Galicia con TZ, no como la española, con C, ¿no? Ya, ¿no? Pero había celtas, ¿no es cierto?, en la actual Turquía, ¿no? El reino importante, ¿no es cierto?, un reino celta en la actual Turquía, que en este tiempo era Asia Menor, ¿no? Por lo tanto, los celtas estaban dispersos en muchos mundos, ¿no? Pero desde esta perspectiva, ¿no?, había celtas que habían ya emigrado hacia Britania y luego hacia Gales, obviamente, ¿no es cierto?, y luego hacia Irlanda, ¿no? Bueno, cuando los anglosajones migren hacia Britania, se van a encontrar entonces con esos pueblos que ya habitan Britania antes que ellos, ¿no? El cruce más o menos que uno podría calcular, ¿no es cierto?, de los celtas hacia Britania es de comienzo de lo que se llama la civilización de Latén, ¿no?, que es un hallazgo en Suiza, más o menos desde el 500 a.C., ¿no es cierto?, en la expansión céltica, ¿no? Entre el 500 a.C. y el 50 a.C., tiempos de César, ¿no?, que escribe una obra importante de información para los celtas, ¿no? En esa etapa hay una expansión celta, ¿no? Y esa expansión entonces migratoria, ¿no?, un grupo se va a dirigir hacia Britania. Llegan mucho antes, pues llegan 1000 años antes que los anglosajones, ¿no? Bueno, los anglosajones van a llegar hacia el siglo V después de Cristo, 1000 años después, ¿no? O dependiendo de la llegada de los distintos celtas, podría ser un poco menos de tiempo, pero estoy colocando los rangos máximos, 500 antes de Cristo hasta el 500 después de Cristo, ¿no?, ya en rangos máximos. Entonces, en ese ciclo, los anglosajones van a poseer la isla y se van a convertir en lo que uno podría llamar, ¿no es cierto?, en una cultura oficial, cristianizada, ¿no es cierto?, que va a escribir la historia, ¿no? Ahí no tenemos aún lo que uno podría llamar una historiografía celta, ¿no? Pero los celtas tenían memoria, equivalente a lo que podríamos decir en Chile, ¿sabían, no? Los españoles, ¿no es cierto?, llegaron a Chile con historiografía.
con un tipo de registro de la memoria. La historiografía es un tipo de registro de la memoria. Más rigurosa, menos rigurosa, depende, ¿no es cierto? Pero es un tipo de registro, escrita, en fin, ¿no es cierto? Ya. Pero los mapuches tenían memoria. Los Selknam en la Patagonia tenían memoria, tenían sus mitos, tenían sus poetas, tenían sus chamanes, tenían relatos de la realidad, por supuesto que tenían relatos de la realidad, ¿no es cierto? Pero eran relatos orales, o sea, ¿no? El mundo mapuche tenía muchos relatos orales sobre el origen del mundo, ¿no es cierto? Una cosmogonía, ¿no es cierto?, del mundo, ¿no? Una cosmogénesis, si lo queremos llamar así, ¿no es cierto?, ¿no? Tenían relatos sobre el mundo de la naturaleza, los espíritus que habitan la naturaleza, los árboles, etc. Todo eso era una memoria, o sea, ¿no? Y esa memoria va a entrar en conflicto, o sea, ¿no?, con la memoria hispánica de comienzo del XVI, del siglo XVII, etcétera, ¿no? Esa memoria, hoy día, uno diría, ¿no es cierto?, nuevamente volvemos a un conflicto de memoria, ¿no es cierto? ¿Será la historiografía de Chile suficiente en sus categorías para incorporar a los otros pueblos? ¿O en rigor nunca lo incorporamos de acuerdo a sus relatos? Es una pregunta importante. ¿Los niños de Chile en algún momento verán abrirse otras memorias hoy día? Bueno, esa instancia nuestra en el presente es lo que Geoffrey de Monmouth va a vivir en el siglo XII. ¿Por qué? Porque la isla, ¿no es cierto?, de Britania tuvo una conmoción dentro de las tantas, ¿no es cierto?, en el siglo XI. Recibió una invasión victoriosa, o sea, ¿no?, desde la zona de Bretaña. Bretaña sería la zona norte de Francia, que todavía se llama Bretaña, ¿no? No es Gran Bretaña, es Bretaña francesa, ¿sabes?, los bretones, ¿no?, de esa zona. Un personaje notable, Guillermo el Conquistador. Esa memoria está registrada incluso en un tejido hecho por mujeres, ¿se fijan, no? Hay una memoria femenina en la Edad Media histórica, pero que tiene que ver con textiles, el famoso tapiz de Bayeux, ¿no?, importante entonces, ¿no? Según la historia, ¿no es cierto?, esto fue dirigido por la reina Matilde y de Bretaña, ¿no? Bueno, pero está el tejido, hasta hoy día, ¿no?, 70 metros de largo, más o menos, se vean, por más o menos 1 metro de alto, ¿no es cierto?, que son cuadritos tejidos, ¿no es cierto?, por mujeres de una corte, ¿se vean?, en donde está relatada, ¿no?, la invasión de Guillermo el Conquistador a Inglaterra, ¿no es cierto?, y que va a terminar exitosamente el año 1066 en la batalla de Hastings, en Inglaterra. Bueno, pero esa invasión, ¿no es cierto?, de los bretones hacia Inglaterra va a reinstaurar una nueva monarquía, una monarquía que tiene antecedentes por una parte de normandos, ¿se fijan, no? Sí, pero también hay una cierta memoria celta en la misma Bretaña, ¿no? Entonces hay un elemento vikingo, si ustedes quieren, normando, ¿se fijan, no? Pero al mismo tiempo hay un fondo constante que estaba allí en la Bretaña céltica, ¿no? Y esa memoria llega a Inglaterra, pero también se encuentra y se despierta con la memoria que ya existía del mundo celta, ¿no? Sí, en el periodo anglosajón de Inglaterra, uno diría entre el siglo V, ¿no?, y la batalla de Hastings, si queremos decir la hegemonía anglosajona, ¿no?, ya, el siglo XI, ¿no?, había una historiografía cristiana, pero también anglosajona, que había generado una crónica, y esa crónica, y esa historia, o esos anales, ¿no es cierto?, o esas vidas, ¿no es cierto?, había generado también un cierto registro de lo que algo era el mundo celta, porque se nombra en esas crónicas, por ejemplo, a un tal Artús, ¿sabes, no? Lo que luego lo conoceremos como Arturo, ¿no es cierto?, un caudillo celta que resistió, que organizó su pueblo celta y resistió la invasión o la migración, se vean, ¿no?, ya, étnica de los anglosajones. Ese recuerdo va a quedar, ¿no? Si uno va a la crónica de fines del siglo V, comienzo del sexto, de Gildas, ¿no es cierto?, que es un cronista, ¿no es cierto?, entre historiador y cronista, ¿no es cierto?, en el mundo ya anglosajón, pero de la orilla cristiana, él va a nombrar a este Artús, ¿no? Luego, en el siglo, fines del siglo VII, comienzo del siglo VIII, ¿no es cierto?, alrededor, uno diría, ¿no es cierto?, del 700, antes y un poquito después, otro autor cristiano, ¿no es cierto?, Beda el Venerable, también va a nombrar esa historia, ese conflicto del siglo V, ¿no? Un poquito más adelante, un Nennius, hacia el siglo IX, ¿se fijan, no? En la crónica también va a señalar la existencia de ese Artús, ¿se fijan, no? Ya, de ese caudillo que va a quedar en la memoria, ¿no es cierto? Pero en la crónica es un pasaje, uno diría, ¿cierto? No hay un desarrollo del personaje, hay un pasaje, ¿no? Existió un caudillo, un líder, ¿no es cierto?, celta, Artús. La palabra probablemente tiene que ver con el oso, con la palabra oso, ¿no?, de art,
¿no es cierto? Ya, un rey oso, uno diría, es decir, un rey totémico, ¿sí? ¿No? Probablemente uno se puede imaginar, porque no tenemos muchos datos de eso, uno se puede imaginar un rey que a lo mejor usaba la piel del oso en su cuerpo, como otros reyes podían ocupar la piel de un ciervo en su cuerpo, un rey arcaico, ¿sí? ¿No? De origen celta, pero eso solamente son reconstrucciones hipotéticas nuestras, el nombre de este Arctus, ¿no? Piense que la palabra Arctus, Arct, tiene que ver también con ártico, ¿no? El polo norte, ¿no es cierto? El ártico, que tiene que ver también con la constelación de la osa, ¿sí? Entonces la palabra oso, ¿no es cierto? Y arct, ¿no? Ya, este rey oso, uno diría, ¿sí? ¿No? Ya, en el sentido totémico, ¿no? Bueno, pero, pero solamente lo que vemos, ¿no es cierto?, son pequeñas referencias, ¿sí? ¿No? Cuando Joffrey en el siglo XII, después de la victoria, ¿no es cierto?, de la conquista, ¿no?, de Guillermo el Conquistador, ¿no es cierto?, el personaje que cruza, ¿no es cierto?, y genera una nueva monarquía, ¿no? Cuando Joffrey, un clérigo de Gales, ¿no es cierto?, culto, lector, ¿no?, vinculado a biblioteca y a archivos, ¿no es cierto?, desea resignificar el presente de la nueva monarquía, uno diría, ¿no es cierto?, ahí en Inglaterra, ¿no? Él va a escribir una historia, ¿no? Una historia de los reyes de Britania, ¿no? Y entonces va a bucear en la historia pre-anglosajona, ¿no? Con los medios que tenía en ese momento, ¿no? La mayor parte de los medios que tenía no eran de archivo, ¿no? Eran de una memoria oral del pueblo celta. Porque el pueblo celta, como muchos pueblos con esas características, por ejemplo en nuestra América también se ven, ¿no?, tenía, ¿no es cierto?, como principal personajes de la memoria, ¿no es cierto?, poetas orales, ¿no? Tal como en Chile aún existen nuestros poetas cantores, ¿no? Pronto, a fines de noviembre y comienzo de diciembre, con el conjunto Calendama y al cual pertenezco, ¿no es cierto?, nosotros vamos a recorrer un valle fluvial de Chile llamado la Concagua, ¿no es cierto?, bueno, con un carro que nos construimos ya, con un proyecto Fondar, ¿no?, donde nosotros vamos a dialogar desde la memoria medieval con los poetas del Valle de la Concagua, poetas campesinos que tienen una memoria extraordinaria, escriben en décimas, ¿no es cierto?, ya, en versos de octosílabos, ¿no?, que se llama el canto a los poetas, ¿no? Son hombres de la memoria campesina chilena que son realmente notables, ¿no es cierto?, ¿no? Profundos, ¿no? La poesía es realmente extraordinaria. Hasta hoy día existen, ¿no? Y están vinculados también con bailes, con los bailes de chino que le llamamos, ¿no es cierto?, en la quinta región, ¿no? Entonces, desde los Andes, si ustedes quieren San Felipe, hasta Concón, donde se emboca la Concagua, ¿no es cierto?, vamos a hacer un recorrido en ese diálogo con esa memoria oral nuestra, ¿sí? ¿No? Y esa memoria oral, por supuesto, que recoge también memoria histórica, ¿no? Lo que hace Geoffrey de Monmouth, este historiador del siglo XII, es intentar reconstruir la historia antes de las crónicas, ¿no? Y para eso él va a armar lo que podríamos llamar nosotros, ¿no es cierto?, hasta hoy día nosotros también a veces trabajamos de esa manera desesperadamente en la historiografía, ¿no es cierto?, va a armar un montaje con los elementos que él tiene a la mano, ¿no? Él va a tomar la vieja historia prestigiosa del mundo antiguo y la memoria del mundo antiguo, ¿no es cierto?, la memoria de algunas cosas que habían quedado desde la tradición homérica, uno diría, ¿no?, la memoria que había quedado en gran medida del mundo griego, como se había mantenido en la Edad Media, ¿no? No solamente en obra historiográfica, también en poemas, ¿no? La memoria romana la va a tomar, por ejemplo, la Eneida de Virgilio, la va a considerar Geoffrey de Monmouth para reconstruir ese pasado, ¿no es cierto? Y lo que él va a hacer es un verdadero montaje, uno diría, ¿no? Pero la va a relacionar con algo que él dice en su obra historiográfica, ya lo leeremos eso, ¿no? La va a relacionar con un libro perdido que él dice que ha leído y que está escrito en lengua britana, ¿no? Porque Geoffrey es un hombre que habla desde la autoridad de los libros, que ya se ha alejado de la tradición de la autoridad del poeta oral. Aquí hay un problema importante también en nosotros hoy día, ¿no? El prestigio del libro, el prestigio de la escritura frente al prestigio de la memoria oral. Nosotros también vivimos ese conflicto, ¿no? También lo vivimos en América en relación a la historiografía, ¿no es cierto?, europea, escrita,
y la memoria oral de los pueblos. Y nosotros relativizamos la memoria oral y absolutizamos, ¿no es cierto? Y tratamos de objetivar a veces, ¿no es cierto? Sabemos que eso no es posible, pero tratamos de hacerlo a veces, ¿no es cierto? Sin creer, yo no creo en eso, ¿no es cierto? Ya, pero tratamos de decir, esto es más riguroso que esa memoria oral, ¿no? Ya. El conflicto entre la palabra oral, la tradición oral, la lira popular en Chile, ¿no es cierto? ¿No? Y la historia escrita, universitaria, o desde una élite, lo que uno quiera. Ese conflicto está hoy día, pero también está en la Edad Media. Joffrey, como es un hombre que se ha educado en la lectura, lo que va a hacer en el fondo para reconstruir esa historia anterior a los anglosajones es armar, ¿no es cierto?, una estructuración desde los libros que él tenía allí. En un momento entonces va a citar la Eneida y la va a incorporar dentro del relato. ¿Qué tiene que ver, uno diría, ¿no?, en la Eneida de Enea, ¿no es cierto?, que salió desde la ciudad de Troya, ¿no es cierto?, en Asia Menor, nada menos, ¿no? ¿No? ¿Qué tiene que ver Eneas con Inglaterra, uno diría, ¿no? Ya. Pero él va a armar esa historia, porque va a construir un mito de Britania, un mito, ¿no?, en esa historia. Pero ese mito va a fundamentar un escrito historiográfico. Los mitos, también en nuestra historiografía moderna, ¿no es cierto? Buena parte de nuestra historiografía moderna está basada en mitos, ¿no? En mitos que nosotros no los vemos como mitos, pero son realidades construidas por nosotros. Cuando hablamos, ¿no es cierto?, de la historia del Estado Nacional. ¿Qué es un Estado? ¿Es una realidad tangible, concreta, o es una construcción, o es una invención como organización social? Uno puede creer o no puede creer en esa dimensión, ¿no? Podemos hablar del mito del Estado, ¿no? Y ese mito del Estado cobra realidad en su historización, ¿no? O cuando hablamos de nación, la nación chilena, Chile, ¿no es cierto? Entonces, hasta con ese sentido patriotero uno diría, ¿no? Absolutizando, ¿no? ¿Qué es Chile, uno diría? ¿Acaso no es una construcción de identidad? Bastante manipulada a veces, se fijan, ¿no? ¿No? Creando, inventando pasados, uno diría, inventando tradiciones, ¿no? Bueno, no estamos tan lejos, por eso les digo, no es que estemos viendo un mundo muy antiguo de una historia como falsificada frente a nuestros rigores. También nosotros funcionamos con ese imaginario mítico, o sea, ¿no? Y hoy día estamos en la crisis de ese nacionalismo chileno, no estamos en la crisis, ¿no? ¿Ah? Frente a lo que podría ser, ¿no es cierto?, la aparición de una multiplicación de grupos, entre comillas, de naciones en Chile, ¿sí? Es un conflicto de memoria, es un conflicto también historiográfico que se nos viene, ¿sí? ¿No? Y entonces vamos a tener que, entre comillas, en el sentido postmoderno, deconstruir nuestro Estado Nacional, que los chicos escolares lo tienen hasta aquí, ¿no es cierto?, metido en la cabeza, y vamos a tener que variar nuestra geografía, nuestra cartografía. Podría aparecer en vez del Estado Nacional América como una posibilidad. Ya, ¿cuántas posibilidades, no es cierto? O la relación de historias distintas, el mundo mapuche con su propia memoria frente a esta historia propia nuestra. Ya, todo eso está en el siglo XII. O sea, no estamos tan lejanos a eso, ¿no? A ese momento, ¿no? Pero ¿qué hace entonces Geoffrey de Monmouth en el siglo XII? ¿No? Él va a crear, para argumentar válidamente en el siglo XII de que lo que está diciendo es un hecho cierto, él lo va a validar creando la idea de que él leyó un libro escrito en lengua britana, es decir, en lengua celta, ¿no? Ahí habría que preguntarse si era posible en el siglo XII que hubiese un libro escrito en lengua celta, cuando el mundo celta era de tradición oral. Y cuando digo de tradición oral, no es porque no pudiesen ser de tradición escrita, es que la oralidad es un modo de asentarse en la vida. O sea, no es que la tradición oral sea de analfabetos, ¿no? No, es otro tipo de palabra, es otro tipo de relato. Es una interpretación de la vida de un modo distinto como uno la expresa a veces desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de la absolutización o lo que uno podría llamar, ¿no es cierto?, la autoridad de la palabra escrita, ¿no? O sea, entre las leyes escritas, uno diría, como autoridad, el código legal, ¿no es cierto?, ya, ¿no?, de civil, como sea, de Andrés Bello, etcétera, ¿no es cierto?, a lo que uno podría llamar unas normas orales, ¿no? Bueno, son modos distintos de construir la cultura, pero no es que una sea menos que la otra, ¿no? Pero en el siglo XII Geoffrey pertenecía a la cultura escrita, pertenecía al libro como autoridad. Si está escrito en un libro puede ser más verdadero que la realidad misma, no debería ser, ¿no? Ya. Piensen que en el mundo cristiano la autoridad del profeta, que siempre fue oral, el profeta, Jesus, ¿no es cierto?, ¿no? Isa, ¿no? Jesús, ¿ya? ¿No es cierto? El profeta, el nazareno, uno diría, nunca escribió, pues, ¿no? Y por Dios que tiene autoridad. Siempre fue palabra oral, ¿no? Y en un determinado momento esa palabra oral entró a la escritura y entró a la ortodoxia, ¿no?
Pero uno podría pensar, ¿no es cierto?, de qué modo él mismo lo pensó eso, porque a lo mejor sabía escribir, uno diría, todas esas preguntas que no podemos resolver, ¿sí, no? Pero si sabía escribir, ¿por qué eligió la palabra oral, ¿sí, no? Porque es un fundamento. ¿Por qué Sócrates no escribió? ¿Porque era un ignorante, un analfabeto? ¿O porque pensaba que la verdadera filosofía era oral, era dialogada en la vida, ¿sí, no? ¿Por qué Pitágoras no tiene ningún libro, ¿sí, no? A Pitágoras se le cita, de Pitágoras hay discípulos que escriben, ¿sí, no? Pero Pitágoras enseñaba de boca a oído, es un modo de enseñanza, ¿no? ¿Por qué nuestros poetas orales no escriben? ¿Sí, no? Algunos escriben para recordar algunas cosas que pueden olvidar, eso no sé porque he trabajado con ellos, ¿sí, no? Pero su orgullo es crear desde la memoria oral, ¿sí, no? Entonces, no es que uno sea mejor que lo otro, pero en algunos momentos de la historia una dimensión cobra más autoridad. En el siglo XII estaba cobrando mucha autoridad el libro. Y entonces Geoffrey de Monmouth crea el soporte de un libro para argumentar que él sabe lo que pasó en la memoria celta. O sea, ¿no? Y ese libro nunca ha sido hallado, ¿no es cierto? Y es muy poco probable, ¿no es cierto?, que haya existido. ¿Por qué él creó el libro? Uno diría, ¿no? Porque era un modo de autorizar una memoria que no estaba autorizada en ese momento en ciertos campos de una élite vinculada a la escritura. La élite ilustrada, digamos, del siglo XII, ¿no? De clérigos, ¿no es cierto? En fin, ¿no? De monjes también, ¿no? Pero ¿qué es lo que él hizo ahí, probablemente? Y eso es lo que se estudia hoy día, ¿no? Él probablemente recogió la tradición oral celta, ¿no? Que tenía un prestigio inmenso, ¿no? En Gales, por ejemplo, ¿no? Porque en el mundo celta había distintos tipos de poetas, ¿no? La tradición oral era muy rigurosa, ¿no? Los mismos Dervid, lo que nosotros podemos llamar hoy día los druidas, eran poetas orales, ¿no? Están descritos incluso por romanos que los vieron o supieron de ellos. En la misma la Guerra de las Galias de Julio César describe a los druidas, ¿no es cierto?, como estos hombres sabios, ¿no? ¿No? Que relatan mitos, ¿no? Hay una autoridad de ellos en la palabra viva, ¿no? De manera que uno también podría comparar eso, ¿no es cierto?, con la tradición de la autoridad de la palabra oral del profeta, ¿no? Que no se afirmó nunca en textos, ¿no? Y no se afirmó nunca en escribir algo. Solamente sabemos, ¿no es cierto?, en los evangelios que en algún momento hizo un dibujo en la arena, pero no sabemos qué dibujó, y sería interesantísimo en algún momento tener pistas sobre eso. ¿Qué habrá dibujado, ¿no?, en la arena, ¿no? Bueno, pero entonces estamos en un problema de concepciones culturales, ¿no? Bueno, Geoffrey, por lo tanto, cuando dice que encontró, y lo voy a leer aquí, ¿no es cierto?, en algún momento voy a llegar, ¿no es cierto?, a leer acá, ¿no?, el texto donde él argumenta, ¿no?, este hallazgo, ¿no? Espérense un poquitito, ¿no? Aquí se ve, ¿no? Ya lo voy a encontrar, espérense. Que acabo de mover sin querer el mouse que tenía el texto aquí, ¿no? Pero él lo dice en un momento, ¿cierto? En un momento, ¿no es cierto?, tal clérigo, ¿no es cierto?, el obispo, tanto, ¿no es cierto?, me pasó un libro donde estaba esta memoria escondida, ¿no? Eso es simplemente lo que uno podría llamar un recurso, ¿no? En rigor, a lo que va a apelar Geoffrey, ¿no es cierto?, es a ocultar detrás de ese libro la tradición viva de los Dervid, ¿no es cierto?, algunos de los cuales quedaba como tradición simplemente, ¿no es cierto?, vinculado con el mundo monástico incluso, ¿no? Los bardos, los poetas, ¿no es cierto?, que recorrían camino y cantaban, ¿no es cierto?, esta memoria, que están muy citados ellos, ¿no es cierto?, ¿no? Los Philid, que eran los poetas más sofisticados, poetas, uno diría, de pequeñas cortes, ¿no?, en las aldeas célticas, ¿sí, no? Entonces había incluso jerarquías de poetas en el mundo celta, ¿no? Ahí afirmaban ellos su memoria, ¿sí, no? Bueno, vamos a esto, ¿sí, no? Desde esa memoria, ¿no es cierto?, entrelazada con esa oralidad que Geoffrey no quiere nombrar, ¿no?, porque está en la autoridad del libro, ¿no?, él va a generar una memoria pre-anglosajona, ¿no? Él va a crear un libro, va a escribir un libro de historia, probablemente, ¿no es cierto?, y que la mayor posibilidad que existe para eso, ¿no es cierto?, basado en la tradición oral de ciertos mitos, leyendas y cuentos que eran muy difundidos, ¿no es cierto?, en el mundo celta. Él va a tomar de eso y va a construir entonces un sentido histórico, va a historizar lo que podríamos llamar, ¿no?, esta memoria oral
¿no es cierto?, escribiéndole en un libro al mismo tiempo, ¿cierto? El procedimiento de recoger la memoria oral, instalarla en un libro, ¿no es cierto?, bajo el título de historia, ¿no es cierto? Historia de los Reyes de Britania se llama la obra, ¿no? Y ahí entonces él va a crear lo que uno podría denominar propiamente tal, una resignificación del pasado, ¿no? Es decir, y recojamos lo que dijimos anteriormente, después de la victoria de Guillermo el Conquistador, llega una nueva élite, ¿no es cierto?, a gobernar Inglaterra. Por supuesto que los anglosajones seguirán viviendo en esa isla de Inglaterra, pero la élite misma, nueva que se instala, ¿no es cierto?, para generar una nueva interpretación de su propia legitimidad, ¿no es cierto?, como nueva monarquía, uno diría, justificándose la nueva monarquía, ¿no es cierto?, se requiere una nueva historia, ¿no? Y esa historia entonces va a apelar a un pasado más remoto que el pasado de los anglosajones, ¿no? Imaginen lo que significa querer escribir la historia desde el siglo V después de Cristo hacia el pasado originario, ¿no?, que podrá ser el siglo V antes de Cristo, que podrá ser el año 1000 antes de Cristo, en una mezcla, ¿no es cierto?, una memoria oral que no estaba cuantificada en periodos, ¿no? Y entonces ahí es lo que uno podría llamar, ¿no es cierto?, se registra un intento de una resignificación y lo que uno podría llamar también al mismo tiempo un cierto revisionismo historiográfico, si lo quisiéramos decir en las palabras contemporáneas nuestras, ¿no es cierto? Se reescribe un pasado, ¿no? Y dentro de las tradiciones propiamente también de la historia y de la memoria humana, normalmente esos pasados originarios cobraban más prestigio que los pasados posteriores, ¿no? Hay un cierto prestigio del sentido originario de un pueblo, ¿no? ¿Quiénes estaban antes, ¿no? La pregunta que nosotros nos podríamos hacer, nuevamente vuelvo a nuestro ejemplo presente, ¿no? Si uno habla de una memoria, por ejemplo, más antigua, oral, mapuche, ¿no es cierto?, de un relato del mundo mapuche más antiguo, o del mundo selknam más antiguo, los mitos preciosos que recogió Martín Gusín en la década del 20, en el siglo XX, ¿no? O antes, un poquito año el año 20 y un poquito pasado el año 20. Ese fue el momento que Gusín fue a recoger. Investigó, vivió con los selknam en el sur, ¿no es cierto?, y creó ese libro precioso sobre los indígenas de la Tierra del Fuego, y recogió los mitos, ¿no? Uno podría preguntarse en un momento, si escuchamos esos mitos y esos cuentos que están recogidos por distintos autores también, ¿no es cierto?, y los leemos hoy día, ¿cabría ocupar la palabra Chile en esa historia? ¿No? ¿Existe Chile? ¿Desde cuándo uno podía hablar de una historia de Chile? ¿No? Es lo mismo que se pregunta Geoffrey de Monmouth, ¿cierto? Si yo tomo esa historiografía que existía del mundo anglosajón, desde el siglo V después de Cristo hasta el siglo XI antes de la hegemonía, uno diría, ¿no es cierto?, de los nuevos victoriosos, ¿no es cierto?, a fines del siglo XI, ¿no? Y se generó, se vean, ¿no?, esa alternativa de repostular un sentido anterior en la historia. En la Edad Media significaría en gran medida, ¿no es cierto?, tal como hoy día uno podría decirlo, ¿no es cierto?, buscar un mayor prestigio. Tal como los cristianos le decían a los romanos, nosotros somos más antiguos que ustedes, ¿no? Lean nuestra memoria, que sería el Antiguo Testamento, ¿no? Nosotros estuvimos vinculados con el origen del mundo y con el Dios verdadero, qué sé yo, ¿no? Eso es una lucha historiográfica, ¿no? O lo que podría ser entre nuestros hermanos, ¿no es cierto?, aquí en Chile, ¿no es cierto?, entre nuestros hermanos palestinos y nuestros hermanos hebreos judíos, ¿no? ¿Quién tiene la memoria más antigua de la residencia en esa tierra? ¿No? Y ahí entraríamos al conflicto, ¿no?, actual entre palestinos e israelitas, ¿no? Los falisteis, los falestini, ¿estaban antes en esa tierra? Estoy hablando del pasado histórico, ¿no es cierto?, antiguo, ¿no? Los hebreos llegaron con Abraham. ¿En qué momento llegaron? ¿Había gente habitando esa tierra? La misma memoria judía lo dice, había gente habitando y había que conquistar esa tierra. Por alguna razón tendríamos en algún momento un David, ¿no?, que va a ocupar ese lugar, ¿no? Pero podríamos decir, ¿no es cierto?, ¿quién es el legítimo poseedor de ese lugar? ¿No? Ese conflicto que hasta se da en Chile también, entre pueblos originarios y pueblos que llegamos después, ¿no? Ya, ¿no? Que somos mestizos también, en gran medida los que llegamos después, también nos hemos vinculado a estos pueblos también, ¿cierto? Bueno, ese mismo conflicto está en la obra de Geoffrey de Monmouth, ¿no? Solo que él entonces, para justificar, para darle más legitimidad a la nueva monarquía que se obtuvo desde la victoria de fines del siglo
XI, ¿no es cierto?, con la batalla de Hastings, ¿no es cierto?, con Guillermo el Conquistador, va a generar en unos 50 años después, uno diría un poquito más, ¿no?, ya unos 60 años después, en fin, ¿no es cierto?, ya, él va a generar entonces una nueva historiografía que parte desde un origen mucho más antiguo que los anglosajones. Somos más legítimos porque estamos vinculados a los más antiguos, uno diría, ¿no?, la memoria celta. Y entonces va a historizar esa memoria celta. Al historizar esa memoria celta, va a aparecer el mito antiguo, ¿no? Y dentro de ese mundo mítico antiguo va a aparecer la imagen de un Arturo, ¿no? Pero un Arturo que ahora no es solamente un fragmento de una obra historiográfica, no es solamente una cita de un caudillo, va a aparecer una historia de ese Arturo. Y junto a la historia de ese Arturo va a aparecer una genealogía, ¿no?, del origen de ese Arturo, ¿no? Y una genealogía de Inglaterra, ¿no? Pero que no es Inglaterra en ese momento, ¿no es cierto? No es la tierra de los anglos, es Britania, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí leamos algunos párrafos, se fijan, ¿no?, del gran Geoffrey de Monmouth, ¿no?, en vinculación efectivamente con esta tradición historiográfica de vincular, ¿no es cierto?, a la historia del presente una historia mucho más legítima porque es más antigua, porque está vinculada al origen, ¿no?, de esa tierra. Aquí hay un fragmento, ¿no es cierto?, que nos relata lo siguiente. En primer lugar, ¿no?, Geoffrey, en el origen de su obra, canta al territorio originario, ¿no? Esto es un tópico muy propio de la historiografía medieval, que luego va a quedar como tópico también en la historiografía actual nuestra, ¿no? Antes de hablar de la historia, hablar del territorio de esa historia, describirla en su realidad, uno diría. Es como un efecto de lo real, ¿no? Antes, cuando leemos incluso la obra de Ferdinand Brodel, ¿no es cierto?, sobre Felipe II y el Mediterráneo, ¿no es cierto?, Brodel dedica muchísimas páginas, ¿no es cierto?, a hablar de la geografía, ¿no?, y a hablar de la geografía humana, que es un tópico para decir, ¿no es cierto?, si yo planteo un escenario real, un espacio real, es porque el relato va a ser real sobre ese espacio real. No es un espacio mitológico, es un espacio real, ¿no? El tópico, el comienzo de la obra de Geoffrey de Monmouth es el tópico de lo que en la Edad Media se llamaría la alabanza a la tierra donde se originó esa historia celta, ¿no? Y lo dice así en su libro, bellísimo, ¿no?, que si quieren leerlo está traducido al castellano, ¿no es cierto?, la famosa, ¿no es cierto?, historia de los reyes de Britania de Geoffrey de Monmouth. Dice así, Geoffrey, ¿no? Britania, la mejor de las islas, abunda en toda clase de metales, posee campos que se extienden por todas partes y laderas idóneas para los mejores cultivos. Tiene bosques, repletos de todo género de animales salvajes, y claros ricos en hierbas con que alimentar al ganado, y flores de muchos colores que reparten su miel entre las abejas que acuden a libar en ellas. La habitan 5 pueblos, a saber, los normandos, estamos hablando de grupos étnicos, ¿se fijan, no?, en el siglo XII, ¿no? Los normandos, estamos hablando de los vikingos, normandos significa hombres del norte, ¿cierto?, los germanos del norte, sean suecos, ¿no es cierto?, que son los que más bien van a viajar hacia Rusia, los varegos, ¿no?, sean noruegos, que son efectivamente los que se dirigen hacia Occidente, hacia Britania, ¿no?, sean daneses, ¿no?, esos son o en un momento van a llegar, ¿no es cierto?, de Inglaterra, ¿no es cierto?, a Irlanda, en algunas incursiones, ¿no es cierto?, por supuesto van a llegar incluso a Sicilia, va a haber un reino vikingo, ¿no es cierto?, en el centro de Sicilia, pero también, ¿no es cierto?, van a llegar a Islandia, a Groenlandia, a América, nosotros lo sabemos, ¿no es cierto?, la expansión de los vikingos, ¿no? En ese caso está hablando entonces entre los distintos pueblos, ¿no?, los normandos, que son relativamente recientes en esa historia, ¿no?, los britanos, ahí está significando a los celtas, ¿no?, los sajones, los que vinieron después, ¿se fijan, no? Y luego agrega 2 pueblos que eran muy antiguos, tan antiguos como o más antiguos incluso que los celtas, pero son pueblos que fueron celtizados, ¿no es cierto? Posiblemente pueblos neolíticos, ¿se fijan, no?, importantes como cultura, lo que sea, ¿no es cierto? En nombre a los pictos, ¿no? Pueblos que la palabra viene de los romanos, pueblos que se pintaban el cuerpo cuando combatían, ¿no es cierto? Ahí está la tradición, ¿no es cierto?, del guerrero tatuado, ¿no? Y los escotos, los scoti,
De ahí viene la palabra Scotch, ¿saben? Los escoceses, ¿saben? ¿No? Bueno, de ellos fueron los britanos quienes, antes que los demás, dice Geoffrey, de ellos fueron, de todos estos pueblos, los britanos quienes, antes que los demás, la poblaron de mar a mar. Ese es el pueblo originario. Y ese pueblo originario hoy día está representado en esta nueva monarquía, ¿saben? ¿No? Podríamos en un momento tener, tal como llegó Evo Morales a Bolivia a gobernar, ¿no es cierto? Podríamos tener en un momento un presidente de origen mapuche y decir, ¿no es cierto? De ellos fueron, ¿no es cierto?, quienes antes que los demás la poblaron de mar a cordillera, habría que decirlo, porque no es una isla, ¿no es cierto?, de Chile, ¿se ve? ¿No? Bueno, y ahora tenemos un presidente originario, ¿se ve? ¿No? ¿Qué es lo que sucedió, ¿no es cierto?, con Evo cuando triunfó en Bolivia? Y Evo entonces en ese momento, mesiánicamente, ¿no es cierto?, nombró a un caudillo, que sería el Arturo boliviano, ¿sabían, no? ¿Ah? A Tupac Katari, ¿sabían, no? ¿Y qué dijo Evo en su primer discurso? Lo último que había dicho Tupac Katari cuando fue martirizado, ¿sabían, no? Volveré y seré millones, ¿sabían, no? Ese mesianismo que uno podría encontrar en esa dimensión aquí en América es el mesianismo que en algún momento va a aparecer en la figura de Arturo en la historia, ¿sabían, no? Un rey mesiánico, ¿sabían? Un rey que viene del origen, ¿sabían, no? Que prometió volver en algún futuro, ¿sabían, no? Por lo tanto, ese mundo celta que quedó derrotado en el siglo V después de Cristo, ¿cierto?, va a tener una nueva oportunidad, una victoria en el futuro, ¿no? Ya lo estoy hablando de un sentido profético, ¿no es cierto? ¿Ya? Va a retornar el viejo rey, ¿no es cierto?, que está en la memoria también tolkiana, ¿se fijan, no? ¿Ah? El retorno del rey, ¿se fijan, no? ¿Ah? Volverá el otro rey nuestro, que sé yo, si alguien lo considera así, ¿se fijan, no? Que yo lo llamo profeta, ¿se fijan, no? ¿Ah? Volverá Jesús, ¿se fijan, no? ¿Ah? Y gobernará como rey el mundo, ¿se fijan? Ese es el mesianismo, ¿se fijan, no? Ese mesianismo está en el relato de Geoffrey de Monmouth, ¿se fijan, no? Hay un personaje que en la última etapa de resistencia, como sería Tupac Katari en Bolivia, ¿se fijan, no? En la última etapa de resistencia, defendió, pero murió en la batalla, uno diría. También es un mártir, uno diría, este caudillo, Artús, en el siglo V, frente a los anglosajones, ¿no es cierto? Pero prometió volver. Eso luego se va a desarrollar en la novela medieval, ¿sí? Más que la historiografía, en la novela medieval, ¿no es cierto? El mesianismo de Arturo, ¿sí? ¿No? Pero ese mesianismo de Arturo también tiene que ver con un mesianismo crístico, ¿sí? ¿No? El rey crucificado, ¿sí? ¿No?, con corona de espina, volverá con la verdadera corona de oro, ¿no es cierto?, en el futuro, ¿no es cierto?, nuevamente, ¿no es cierto? El origen vuelve, se fijan, ¿no? ¿Ah? El que fue condenado en el origen, ese origen retornará a nosotros nuevamente, qué sé yo, ¿se fijan, no? Esa es una dimensión importantísima, ¿no es cierto? Y entonces, ¿de dónde, o desde dónde más bien, o sea, desde dónde Geoffrey alimenta esa biografía artúrica, ¿no? ¿Cómo sabe los detalles de esa vida cuando no estaba en ninguna crónica, ¿no? En ningún anal, porque solamente hay una descripción de Sartús, nada más, ¿no? Porque los poetas celtas lo habían recordado, ¿no? Los poetas celtas habían desarrollado a un personaje mítico ya, ¿no? Habían generado su ideal de pueblo en ese personaje deseado, ¿no? En esa tradición. Lo mismo que los cristianos, en la primera etapa del cristianismo, van a recordar a Jesús no escribiendo sobre él, lo van a recordar oralmente, ¿no? Y Jesús entonces se va a transformar de profeta, ¿no es cierto? Se va a divinizar posiblemente en ese proceso mitológico, ¿no es cierto?, de la tradición oral cristiana, ¿no? Hasta que en un momento esa tradición oral cristiana de los primeros tiempos, ¿no es cierto?, se comienza a poner por escrito, ¿no? Sean los evangelios canónicos, ¿no?, sean los evangelios apócrifos, ¿no? Es la construcción de un personaje, ¿no? Pero uno diría, ¿pero entonces es una falsificación de la realidad y el pasado? ¿O en rigor eso que nosotros podríamos llamar esa falsificación o esa invención de esa realidad del pasado no es más que la encarnación de un ideal de un pueblo? Por lo tanto, entonces, no es solamente una mentira, ¿no es cierto?, falaz de los poetas y su creación. A lo mejor en ese personaje ha encarnado un ideario, ¿no? Ese ideario ya había encarnado en los poetas, ¿no? ¿Y qué hace Geoffrey de Monmouth, ¿no? Hace encarnar al personaje mítico de Arturo de la poesía, lo hace encarnar en una historia, en una historiografía que fue muy leída en su tiempo presente, en ese pasado, digo, ¿no? Hay más de 200 manuscritos, y eso es mucho en la Edad Media, ¿no? Hay más de 200 manuscritos, ¿no?,
de la historia de los reyes de Britania de Geoffrey de Monmouth. Por lo tanto, significa que fue un texto muy necesitado. Son copias amanuenses. Cuando digo manuscritos, son copias amanuenses, ¿no? Son códices, los pequeños códices. 200 es mucho, ¿no? Hay obras de personajes importantes que a veces son 15 los manuscritos, ¿no? Muy pocos, ¿no? A veces hay un manuscrito, ¿no? De la Eneida originaria había un manuscrito. De la Eneida de Virgilio originaria hay un solo manuscrito que es de 4 siglos después, ¿no? La obra original de Virgilio no es de tiempo de Virgilio, ¿no es cierto? Es un códice que se conserva del siglo IV, ¿no? Y debemos confiar que era la Eneida original, ¿no es cierto? Porque eso lo copiaron los monjes, ¿no? ¿Por qué? Porque Virgilio le cayó bien a los cristianos, ¿no? Simplemente, ¿no? Porque había ciertos elementos internos dentro de la Eneida, ¿no es cierto? Que a los cristianos les simpatizó, ¿no? ¿Cierto? Les fue empático Virgilio y lo copiaron. Y el escrito más antiguo de la Eneida de Virgilio no es del siglo I o antes de Cristo o después de Cristo, ¿no es cierto? No, o del tiempo de Augusto, ¿no? Es del siglo IV y una copia cristiana. Sin esa copia cristiana no tendríamos la Eneida de Virgilio, ¿no? Bueno, en el caso de Geoffrey, ¿no es cierto? Sin esa transposición de Geoffrey, ¿no es cierto? De la poesía oral al texto histórico, ¿no es cierto? Esa historización que él hace de tomar la memoria oral, ¿no es cierto? Y transformarla en una escritura historiográfica, quizás no tendríamos buena parte de esos datos que tenemos, ¿no es cierto?, hoy día de esa tradición, pero es una tradición que no es literalmente del pasado. Lo que él recoge es la mitificación de Arturo. No hay que leerlo, por lo tanto, como si en los poemas uno va a llegar al siglo V al Arturo verdadero. No, es el Arturo que se va construyendo en la poesía. Pero ese personaje ficticio que se escribe en la poesía también es un personaje real de una historia cultural, ¿no? Entonces, es el imaginario de un pueblo, ¿no? Entonces, es una biografía que ahora vive en el imaginario de un pueblo, en la tradición oral. Y por lo tanto, ¿cómo se puede estudiar? En la perspectiva ideológica de ese pueblo, en la perspectiva poética, ¿no? En la conformación de una identidad, ¿no? Sin llegar a la literalidad del Arturo exactamente como era en el siglo V. No se trata de eso. Es el Arturo que se transforma en la voz de un pueblo, ¿no? Y esa voz de un pueblo le podemos llamar, ¿no es cierto?, la voz mítica, ¿no? Cobra vida, ¿cierto? Como Balmaceda cobró vida, ¿no?, en la lira popular, ¿no? O el Balmaceda que perdura en la historiografía escrita, ¿no? O en la tradición oral, ¿no? Entonces, ahí uno tiene que ver de qué modo el mito se transforma en una realidad que también se transforma en realidad historiográfica, ¿no? Porque el mito mismo, si no habla del personaje originario, real y concreto como era en ese momento, positivamente uno diría, ¿no es cierto?, ¿no? Lo que sí genera, ¿no es cierto?, es la encarnación en ese personaje de la ideología de un pueblo, que es lo que pasó con Tupac Katari en Bolivia, ¿no? ¿Ah? ¿Qué dijo Evo Morales, ¿no es cierto?, cuando recién inició su gobierno? Y volvimos. Y somos miles, y somos millones, perdón, y somos millones, ¿no? Encarnó esa vocación, ¿no? Por ahí hay que ver la imagen del Arturo del siglo XII, ¿no? Y cierro con esto, ¿no? Lo primero que se escribe entonces es una obra historiográfica que recrea este personaje y lo historiza, desde el mito lo historiza, ¿no? Y en segunda instancia, desde esa historización, paralelamente, la poesía oral va a comenzar a generar una poesía escrita de Arturo. Y ahí vamos a pasar entonces al relato, a la narración, ¿cierto? Mucho más libre de Arturo, ¿no? Mucho más creativa, que es el origen del román, que es lo que podríamos llamar realmente, ¿cierto?, de la novela medieval, uno diría, del siglo XII. Ahí estamos hablando de Chrétien de Troyes, ¿no? Entonces, un Arturo que ahora entra a la ficción más libre, ¿no? Más que a la historiografía, a la ficción, pero también genera campos, ¿no? Bueno, cierro con esto, ¿no es cierto? Esa tradición poética, ¿no es cierto?, va a generar al mismo tiempo campos de identidades, ¿no es cierto?, en el mundo medieval. Pero ya se me está pasando el tiempo de exposición, así que quedo hasta acá. Tengo las 6:08, ¿no? Y pensaba hasta 10 para las 6, pero me he pasado un poco. Pero quedo atento, ¿no es cierto?, a las preguntas que ustedes puedan realizar si necesitan, ¿no es cierto?, alguna respuesta, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Ítalo, muy interesante, como siempre. Quería dar, si alguien quiere pedir la palabra, Astrid, No importa, la guaguita está bien que diga cosas, podemos convivir con ella. Está no me bien. queda otra. Sí. Veo a Astrid que tiene la mano levantada, si alguien más quiere tomar la palabra, también siéntase libre para intervenir. Sí, en realidad creo que eran aplausos, pero quería agradecer
En realidad, se aprovecha la instancia para agradecer por abrir esta conversación, también esta charla, no solamente a los alumnos, sino a gente interesada como yo, que es muy fanática de este tema, Sí, y tratando de aprender siempre porque es un mundo como que no acaba, como que claro. uno lee y de verdad es como que hay mucho más por leer y descubrir. De hecho, entre medio busqué también en el libro porque no lo he leído nunca completo, así que ya lo acabo de bajar y espero leerlo Claro, pronto. está Así en que, PDF, gracias. efectivamente, Sí, sí. Sí. Yo hace mucho tiempo lo compré, lo tengo por ahí, sí, es lo pero ideal, ahora, pero ahí hay en PDF, está asequible, ¿no? sí. Asequible o accesible, ¿no? Nunca asequible, ¿no? Eso no existe. Asequible o accesible, sí, está, efectivamente. Así que se le puede leer. Te va a encantar, es muy bello, ¿eh? Porque también es muy profético. Hay un momento en que cuando llegan los antepasados, ¿no es cierto?, de esta tradición artúrica a Inglaterra, ¿no? Hay un texto tan bello que te lo puedo leer brevemente ahora, ¿no? Van a encontrar una diosa antigua, ¿no es cierto? Porque ahí está mezclado Virgilio, hasta la Eneida mezclado, ¿no es cierto?, con algunas tradiciones griegas, en fin, ¿no es cierto? Entonces, llegan los primeros habitantes, Brutus, ¿no es cierto? De ahí viene la palabra Britania, ¿no es cierto?, un descendiente de la tradición de Ascanio, en fin, ¿no es cierto?, de Eneas, ¿no? Entonces, hay una genealogía griega, romana, te fijas, ¿no?, en la tradición británica. Eso es una creación de Geoffrey de Monmouth, ¿no? Y hay que respetarle ese armazón que hizo, porque realmente es curioso, ¿no? Bueno, pero en un momento llegan frente a una diosa, ¿no? A Diana, que es la diosa de la naturaleza, bellísima diosa, entonces, ¿no? Entonces se encuentran con Diana en Britania, pues, ¿qué hacía Diana en los bosques de Britania? No, ya, bueno, pero ahí está instalada, ¿no? Y entonces le hacen preguntas, ¿no? Aparece como una hierofanía ella, ¿no? Eh, y entonces ella va a decir una profecía ahí, porque esta historia también está llena de profecías, ¿no? ¿Ah? Dice lo siguiente la diosa, ¿no? Al personaje, ¿no es cierto?, que acaba de instalarse allí, ¿no? En el occidente le dice, ¿no es cierto? Antes de la llegada, perdón, antes de la llegada a la isla, ¿no es cierto? Están en viaje, están en el viaje, ¿no es cierto? En el occidente le dice, más allá de los reinos de la Galia, entonces está hablando de la tradición desde Roma, ¿no es cierto ya? Hay una isla en el océano, ¿no? Como la tierra prometida, ¿se fijan, no? Rodeada de mar por todas partes. Britania, ¿no? Esa isla en el océano fue habitada en otro tiempo por gigantes, ¿no? Eso era muy típico de decir de Inglaterra, no se olviden, o de Britania, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque había muchos megalitos, no se olviden de Stonehenge. Stonehenge está datado para el tercer milenio antes de Cristo, o sea, es del 2500, si uno quiere decirlo así, ¿no? Es mucho antes, no es celta, no es romano, no es nada, esto es neolítico, ¿no? Es una construcción neolítica antigua, ¿no es cierto? Ya, pero entonces estaba la idea, ¿no es cierto?, que esas piedras inmensas habían sido puestas por gigantes, y la Edad Media, que también veían las mismas piedras, los medievales, está hablando, ¿no es cierto?, de ese mundo de gigantes, ¿no? Bueno, como nuestros patagones, ¿no es cierto?, del sur, ¿no? Que parece que realmente eran altos de todas maneras, ¿no? Bueno, entonces, esa isla en el océano fue habitada en otro tiempo por gigantes, ¿no? Y ahora está desierta. Tema importante ideológico. ¿Por qué? Porque si yo digo que la isla estaba desierta, nosotros vamos a ser el pueblo originario. Si digo que había gente, no somos el pueblo originario, ¿no es cierto? Los argentinos que decían de La Pampa, que estaba habitada, que era desierto. El mito, ¿no es cierto?, de la construcción argentina también, ¿no? Entonces, habían animales, pero estaba desierto, también, desierto de ser humano, estamos hablando, ¿cierto? ¿Ah? Y entonces nosotros fuimos los primeros. Es un tema bien importante en la justificación, ¿eh?, de los pueblos originarios, entre comillas, ¿no? ¿Ya? Porque siempre hubo alguien antes, ¿no? Bueno, eh, y ahora está desierta esperando a tu pueblo, ¿no? Dice la diosa, ¿no? Miren lo que dice acá, ¿no? Búscala, pues será vuestra residencia perenne. Allí tus hijos construirán una segunda Troya. El prestigio de la Troya originaria y la segunda Troya que va a ser Londinium en algún momento, ¿no es cierto? Ya. Allí nacerán reyes de tu sangre, ¿no? Y a ellos, fíjense cómo suena esto cuando lo cita en su obra historiográfica el gran Winston Churchill. Ustedes saben que era historiador y que ganó el premio Nobel, ¿no es cierto?, de literatura, porque no ganó el premio Nobel de la Paz, Winston Churchill, y paralelamente a nuestra Gabriela, ¿no? Porque por su obra historiográfica, o sea, ¿no? No existe el premio Nobel a la historiografía, pero existe el premio Nobel a la literatura, y Winston Churchill ganó eso, ¿no? Y Winston Churchill, cuando cita esto, lo cita con su qué, ¿se vean, no? Porque él parte también de la tradición
de Geoffrey de Monmouth, ¿no? Miren lo que dice en el último párrafo, lo que dice la diosa. Allí nacerán reyes de tu sangre y a ellos se someterán todos los pueblos del universo, ¿no? Uno diría, aquí está la vocación, entre comillas, el destino manifiesto, la vocación imperial de Inglaterra en el mundo moderno, ¿no? A ella se someterán todos los pueblos. ¿Cómo habrá sonado esta obra de Geoffrey de Monmouth que se leía mucho en el siglo XIX, en el romanticismo inglés, ¿sabían, no? ¿Cómo se habría leído cuando los ingleses estaban en la India, en China, ¿sabían, no? En África, acá en la Patagonia, ¿sabían? En Valparaíso, bueno, no quedarnos cortos, ¿sabían, no? Bueno, a ella se someterán todos los... O sea, la vocación universal de esa isla iba a ser el nuevo imperio, ¿sabían, no? Pero ahí uno se da cuenta de la reconstrucción que está haciendo ideológicamente en el siglo XII Chrétien de Troyes, ¿no? El mesianismo, ¿cierto?, de la monarquía británica, ¿ya? Pero luego uno diría el imperio futuro, o sea, que va a reemplazar a Roma, qué sé yo, ¿no? Y luego la ideología del imperio inglés en el mundo contemporáneo, moderno, ¿no? Hasta donde llegaron, digamos, o sea, ya no estamos en esa dimensión, pero lo estuvieron, fueron imperios, ¿no? Así que es interesante, cada uno, porque uno dice cómo se recepciona esta misma lectura de Geoffrey de Monmouth en distintos momentos históricos, esta profecía de Diana, ¿no? Así que por ahí, Astrid, hay señales importantes para la relectura que hay que hacer, ¿no es cierto?, de esa obra bellísima, ¿no?, de Chrétien de, de Geoffrey de Monmouth. Chrétien de Troyes es el que escribió Sí, los romanos, ¿eh? Sí. gracias. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Raimundo, tú tienes otra Yo, pregunta. Raimundo, ¿cierto? sí, Tenía la mano. muy, Ya. muy tranquilo, muy corto. Mira, más que pregunta, Ítalo, bueno, una, estaba de hecho precisamente revisando el libro mío que estaba hablando, Sí, Trial Ciruela, siempre muy claro. salvador en estos casos. Y claro, inevitablemente recordar esto, someterán toda la nación del mundo también a la Eneida, ¿cierto? Tu Sí, romano, efectivamente, regir debes el claro. mundo Así y es, sembrar las paces, ¿cierto? claro, claro. Entonces también, claro, ahí, Ese es el modelo originario, o sea, claro, yo diría, ¿no es cierto?, que es la célula originaria que tiene Geoffrey de Monmouth para la interpretación. Es la claro, Neida. Mira, en América eso ha sucedido, ¿eh? Me voy a recordar de un tema local también, ¿eh? Pero es bueno relacionar el pasado siempre con el presente, ¿no? El principio de la reforma universitaria en la Católica del Paraíso en la década del 60, en la cual creo mucho todavía, ¿no?, y la formación, ¿no es cierto?, de la Escuela de Arquitectura de la Católica del Paraíso como escuela reformista en el año 67 comenzó, no el 68, antes de París comenzó la reforma en Chile, ¿no es cierto?, en Valparaíso, por supuesto, ¿no es cierto?, no en Santiago, en Valparaíso ya, el localismo del profesor. Se creó el proyecto Amereida, ¿no?, la vinculación de América con la Eneida, ¿no? Y ahí Godofredo Yommi, el Tatacruz, arquitecto, y algunos escultores y poetas, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, generaron la idea de que había que reoriginar América. No hablaban de Chile, hablaban de América, ¿cierto? Ya. Entonces, volver a fundar América. Y volver a fundar América desde lo que tú acabas de decir, Raimundo, desde la Eneida, ¿no? Amereida, ¿no? Entonces, eso es interesante cómo se reactualizan, ¿no es cierto?, estos mitos que sirven para construir la realidad también, ¿no? Y ellos el mito, crearon su proyecto, pequeño proyecto, pero está, el claro, proyecto Amereida, ¿no es cierto?, ahí al norte del río Aconcagua, en lo que se llama Ritoque, ¿no es cierto?, la ciudad abierta a los arquitectos, ¿no?, que fue un proyecto claro. utópico bellísimo, que todavía continúa, ¿eh?, pero Sí, bastante más recluido, sí, yo diría. sí, lo he visitado. Sí. Bueno, el tema del mito fundacional, ¿cierto? Y la El mito reinvención del mito fundacional, fundacional. así es. Gabriel tenía la mano levantada, pero solo para Gabriel, cerrar adelante. brevemente la intervención, para que no se queden con la bala pasada, el tema de dónde aparece el libro, el famoso libro que le llega, ¿cierto, Geoffrey? Que eso está en el prefacio, en el párrafo 2, ¿cierto? Eso es, léelo. ¿Lo Que tienes dice, ahí a mano? sí, Sí, dice así. En estos pensamientos me encontraba cuando Walter, archidiácono de Oxford, actividad. hombre versado en el arte de la elocuencia y en la historia de otras naciones, me ofreció cierto libro antiquísimo en la lengua britana que exponía, sin interrupción y por orden, y en una prosa muy cuidada, los hechos de todos los reyes britanos, desde Bruto, el primero de ellos, hasta Cadvaladro, hijo de Cadvalón. Claro. ¿Cierto? Y pues ahí, Claro. pero ahí está Ahí, la... eso es lo que uno llamaría en muchas obras medievales el tópico del libro extraviado que en algún momento aparece y conecta con porque es como el eslabón, te fijas, ¿no? Entonces el Claro, libro es el eslabón para ese pasado mítico, ¿no? ¿Por qué yo claro, creo, ¿no es cierto? Porque en ese momento
el prestigio de la tradición oral había bajado en relación al nivel de escritura, ¿te fijas, no? Entonces es necesario citar el libro desaparecido, ¿te fijas, no? O el libro que tenía este archidiácono, ¿no? Pero eso no existe en huella, no existe, yo creo que es una invención de, Bueno, de Geoffrey. la Donatio Constantino La Donatio Constantino, por ejemplo, claro. El también, testamento de ¿cierto? Constantino, claro. Claro, ¿cierto? Ahí también está el Es tema. Bueno, ahí creo que, encontrarle sí, creo que ahí Gabriel quería decir algo. Adelante, Tiene Gabriel. razón. Hola, profe, muchas gracias por la charla y muchas gracias también a la escuela por la instancia, de verdad, se disfrutó mucho. Eh, no, y la pregunta era, bueno, primero decir que me gustaron sobre todo los comentarios, o sea, los ejemplos que pone con tanto, bueno, el ejemplo de Tupac, sin duda acá más latinoamericano, con los otros ejemplos, sobre todo ya de la antigüedad como el cristianismo, Roma, etcétera, porque hace que no sea solamente un elemento único en un momento en la isla de Britania, sino que se repite durante mucho tiempo en distintos lugares completamente diversos, que hace que sea como ya, es algo que se repite en la historia y por qué se da eso. Y creo yo que en un momento creo que habla como una suerte de esta lucha historiográfica que se da Mm. y que y después se me hace imposible no conectarla justamente con lo que está pasando hoy en día, con esta Uy, reconstrucción identitaria, cultural, ideológica también en Chile. claro. Y claro, y la pregunta es quizás es un poco eso, ¿será un poco una solución entrar a hacer, no sé si, claro, el concepto como usted bien lo decía es justamente eso, el revisionismo historiográfico. ¿Será parte de una de las soluciones para llegar a acuerdos de repente en tiempos donde están las cosas muy bélicas en ciertos territorios del país? ¿Será uno de los caminos, una de las soluciones quizás? Quizás la pregunta es antojadiza, lo sé, pero creo yo que es mandatorio un poco como historiadores de repente pensar o repensar también ese presente en base a ejemplos que uno va leyendo, que uno va aprendiendo y si pueden servir también para, claro, para ayudar a eso, para ayudar a una reconfiguración más bien que eso lleve a una solución de problemas, probablemente. Tal. Sí. Sí, Gabriel, mira, yo creo que es estimulante el conflicto de las memorias. Y dentro del conflicto de las memorias, el conflicto de la historiografía, si no quisiera decir así, ¿no? Yo no creo que no lleguemos nunca a una versión final de una historia acordada y plena, ¿te fijas? ¿No? Salvo que creamos, ¿no es cierto?, teleológicamente o escatológicamente, ¿no es cierto?, en una develación final de la historia, ¿no es cierto?, que podría ser el deseo judaico, cristiano, musulmán, etcétera, ¿no es cierto?, esa tradición apocalíptica de decir, ¿no es cierto?, que en un momento conoceremos cara a cara, como dice San Pablo, ¿no es cierto?, en sus cartas, ¿no?, cara a cara a la realidad. ¿Ah? Ahora vemos entre sombras, entre signos, lo que finalmente veremos cara a cara. ¿Alguna vez tendremos la historia definitiva del ser humano? Yo no lo sé, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero por mientras, en esta historia nuestra relativa, en lo que Tolkien diría en el valle crepuscular de los hombres, de los seres humanos, vamos a decir, de la humanidad, para no, el problema de género también es un problema. ¿No? Entonces, en el valle crepuscular de la humanidad, ¿no? O sea, los seres humanos vivimos en un valle crepuscular, no vivimos en las montañas claras e ilumínicas de los elfos, ¿no es cierto? Ni de los ángeles, en la tradición cristiana somos crepusculares, somos de sombra, ¿no? Ya, y esa es nuestra realidad, uno diría, ¿sabes? Ya, entonces, ese valle crepuscular conocerá en algún momento la luz verdadera, uno diría, ya, mira, por mientras, ¿no? Es estimulante abrir el conflicto a las memorias y abrir los conflictos historiográficos, no hay nada más estimulante. Y si se pudiese abrir ese conflicto en el mundo escolar, yo realmente estallaría en alegría, ¿no? Porque el mundo escolar es tremendamente, uno diría, rígido, lleno de lugares comunes, y no es la crítica a los profesores, es la crítica a los planes, es la crítica a los que no hacen clases, pero planifican estas cosas en los burócratas, uno diría, ¿no es cierto?, de turno, los tecnócratas, ¿no? Porque los docentes a veces se la pueden y a veces no se la pueden con todo eso, ¿no? Y nos falta una actividad mucho más fuerte para enfrentarnos a los tecnócratas que planifican, ¿no es cierto?, los currículums, por ejemplo, los curriculistas, todos estos seres, ¿no es cierto? Ya. Y entonces uno diría, ojalá que este espíritu abriera las mentes de nuestros chicos que creen, en el mundo escolar los chicos creen que la historia ya está escrita ya. Y es así como se la cuentan, te fijas, ¿no? ¿Por qué? Porque esa historia es medida por test, ¿no? Porque lo que le interesa a la nueva educación es medir.
Y cuando uno mide solo lo medible, a veces mide lo menos importante en la vida, porque las cosas más importantes no son medibles en la vida, ¿te fijas? ¿No? Ya, ¿no? Y entonces, destinado a responder mira, destinado a los pobres chicos a que le hagan una pregunta, por lo tanto ellos no se preguntan, ¿ya? Y luego que les ofrezcan la respuesta hecha. ¿No hay algo más vergonzoso que eso? Que uno no haga la pregunta y que al mismo tiempo uno tenga que coger en respuestas hechas. ¿No sería normal que los chicos preguntaran, ¿te fijas, no? Y ofrecieran respuestas posibles? Uno diría, ¿te fijas, no? Bueno, en eso estamos muy lejos, ¿te fijas, no? Y entonces, si en algún momento esto se abriera como decirle a los niños, ¿cierto? La historiografía es un campo en disputa. La memoria humana es un campo en disputa, ¿te fijas, no? Y hay que aprender a vivir en la vida en lucha, porque la lucha es fecundante también, no solamente la lucha destructiva. Porque se llama disputatio oral, se llama diálogo, porque el diálogo tiene que ver con una discusión, la conversación es conversación, cuando uno vuelca simplemente sus cosas libremente, pero el diálogo es entrar en conflicto, es polemos, ¿no? Entonces, esa dimensión, ¿no? Sería importante, Gabriel. Yo no sé si en algún momento se nos revelará la verdadera historia, ¿no? Como revelación final, pero al menos muy entretenido el conflicto. Y eso hay que hacerlo, hay que naturalizarlo como un goce, ¿no? Hoy día la gente evita los conflictos, las discusiones, ¿no? Hoy día, pero hemos perdido la universidad de la polémica, ¿no? Todos tenemos que llegar, ¿por qué? Porque si nos enredamos en eso, ¿qué va a responder un niño en una prueba tipo test si está lleno de polémica en su cabeza? No, mejor, ¿no es cierto? Simplificar las cosas y no complicarlo, porque si no va a estar lleno de preguntas en su cabeza y no va a poder responder bien la prueba, ¿no? Eso realmente, ¿no? Nos falta mucho para llegar a ese mundo, ¿no? Ahora no sé si será el mundo verdadero eso, pero por lo menos yo simpatizo con eso, ¿no? Que a los niños hay que abrir el conflicto desde niñitos, desde chicos, porque los niños son los mejores filósofos, fíjate. Mira, brevemente, en la experiencia musical nuestra, cuando tocamos un concierto para niños chicos, a veces de jardines, ¿no? O de kinder, o de los primeros cursos básicos, los que mejor preguntan en la música, ¿no es cierto?, son los niños, no tienen problema en preguntar. Y los adultos, no estoy hablando de ustedes, no estoy hablando del público general cuando uno hace un concierto, ¿no? Como que no se atreven a preguntarte, fíjate, ¿no? Y entonces, eso no hay que perderlo en ese mundo. Y vuelvo a repetir, entonces, lo más importante que puede suceder, ¿no es cierto?, en el campo historiográfico es aceptar el conflicto, ¿no? Aceptar que la historiografía es un campo en disputa, eso es. Y la cultura y la vida también es un campo en disputa, claro. Y es muy bello hacer eso, ¿no? Ahí vamos a llegar al torneo medieval. Profe, un último comentario que me acordé que ahora que lo mencionó, lo que va a hacer ahora con Calenda Maya, ahora no sé si dijo que en el verano iba a ser No, esta vez. fines de noviembre. Fines de Mira, noviembre. puedo después entregar la fecha al calendario de la FINIS, ¿no es cierto? Fines de noviembre y comienzos de diciembre. Ya, ¿y Lo que cómo? pasa es que esto responde en primera instancia a justificar, ustedes lo saben, ¿no?, el proyecto Fondar. Cuando uno hace un Sí, proyecto, nos dan plata y construimos el carro, todo, pero después tú tienes que devolver el servicio a la gente, ¿no? no, claro. Entonces uno tiene que antes hacer el informe, eso es el tema. Tenemos que hacerlo a fines de noviembre y comienzos de diciembre porque tenemos que tener el informe, ¿no? Y entonces Ya. lo que nosotros dijimos que íbamos a devolver, ¿no es cierto?, esta entrega, ¿no es cierto?, del Estado, ¿no es cierto?, para un proyecto cultural, lo entregamos al servicio, en primer lugar, del Valle de la Concagua. Entonces vamos a hacer una itinerancia Ya. los días sábados, ¿no?, de noviembre y comienzos de diciembre, ¿no? Una itinerancia, no todos los sábados, ¿no? Pero ahí está la fecha me la van a dar muy pronto, ¿no es cierto? Desde Los Andes, San Felipe, Yayay, Limache, Concón, son 5 puntos, ¿no es cierto? Ya. Simplemente para cerrar esta etapa, porque después vamos a seguir, el carro está construido, está en Curacaví, ¿no es Claro. cierto? Es precioso, ¿no es cierto? Porque se desarma, se abre con palancas, ¿te fijas, no? Bueno, pero además se lleva en un carro de doble eje, tiene una base metálica para andar a 120 por hora, pues, ¿no? Hay que para andar en las carreteras, ¿no? Entonces, es una muy buena base, muy bien construida, ¿no es cierto?, de doble eje, por lo tanto con 4 ruedas, y sobre eso está este armatoste de madera, ¿no? Entonces es una itinerancia y pretendemos hacer siempre las rutas fluviales, ¿eh? Ya. Que sea estero río, ¿eh? Yo sueño con el Marga, pero la Concagua me encanta, pero el Marga, ¿no es cierto? En otro momento el estero del Puangue aquí, que nace en Coyhaique, pasa por Curacaví, María Pinto, Mayarauco, y va a desembocar ahí, ¿no es cierto?, un poquito al poniente de Melipilla, ¿no?, al Maipo, ¿no? Entonces, es un sueño que de hace muchos años, ¿no es cierto?, que queríamos tener un carro itinerante para recorrer rutas fluviales en Chile.
ríos o Buenísimo. esteros. Acuérdense que los esteros son los que se secan en los veranos, pues, ¿eh? Ese es un Sí. estero. Sí, el No, pero marga se buenísimo. seca. Sí, Sí, no, qué bacán saberlo. es bonito, sí. Pero por eso, en algún momento, no sé a través de qué, pero te tienen que meter a la página, perdón, Calenda Maya de Facebook. Ah, ya, ahí lo podemos Coloca comentar. Calenda Maya Grupo Público y ahí van a estar las Ujú. fechas, fíjate. Ya, Sí, buenísimo. sí, Genial. Calenda Maya con C, ¿ah? No con Sí, K. no, yo Calenda sé, Maya, sí. ¿no es cierto? Qué ganas de verlo. Grupo Sí. Público. Llegamos al calendario, ¿eh? El profesor siempre está sacando los folletos. Está bien, está bien. Sí, Es que vamos a estamos editar muy el video felices. eso. Es un sueño de años, ¿ah? Tener un carro itinerante, ser gitano. ¿Ah? Yo realmente estoy muy contento porque lo soñábamos desde el año 88 y lo logramos hacer, fíjate. Sí. Bueno, Italo, agradecerte. Realmente Gracias, es Jacqueline. un tema que por ti se abre con muchas aristas. O sea, el tema en sí mismo obviamente es muy interesante, pero tú logras sacar como las distintas puntas para que podamos conversar muchas cosas Gracias. y podríamos estar simplemente horas hablando Ahora, sobre todos estos temas que se vuelven tan relevantes y tan presentes también, ¿no? muchas Que un gracias. poco yo lo que le decía como la experiencia de lo universalmente humano que se repite, ¿no es cierto? Que son Eso es. problemáticas que estaban, como tú dices, en la antigüedad tardía, en la Edad Media, y que las encontramos en el periodo de conquista y las seguimos Así es. encontrando hoy día, ¿no? Entonces estamos permanentemente una y otra vez cuestionándonos las mismas cosas. Sí. Eh, agradecerte por esta exposición y esta charla tan sugerente y a todos los asistentes por haber venido y habernos acompañado. Muy bien. Muchas gracias a todos. ¿Ah? Que estén Y a muy todas. bien. A todos y a todas. Ya. Gracias. Muchas gracias Bueno, que esté también. muy Muy bien. bien. Chao, chao. Hasta pronto, que esté Chao. muy bien. Chao, muchas Gracias, hasta gracias. luego. Gracias. Chao, que esté muy Muchas bien. gracias, profe. Chao.